predicación de hoy es lo que Dios espera. ¿Cómo es el título? Lo que Dios espera. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios espera de ti? ¿Te gustaría saberlo? Ok. Yo sé que podemos ampliar muchísimo más y entrar más a fondo en toda la palabra de Dios y descubrir que hay muchas cosas que Dios quiere de nosotros. Sí, que Dios quiere nuestra santidad, que Dios quiere nuestra fe, que Dios quiere nuestra devoción, nuestra alabanza, etcétera. Pero hay tres cosas, solo tres, de las cuales vamos a hablar hoy, que son tres cosas básicas que tienen que ver con nuestro día a día, que lo podemos hacer en todo momento, pero que Dios espera que lo hagamos. Y está en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16. Acompáñame otra vez, te repito, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice el Señor así. Escuchen con atención. Estad siempre gozosos. O sea, ¿cuál es la primera? Estar siempre gozosos. Siguiente, orad sin cesar. ¿Cuál es la segunda cosa que Dios quiere que hagamos siempre? Orar. Muy bien, orar sin cesar. Y número 3, dad gracias a Dios en todo. ¿Cuál es la número 3? Dar gracias a Dios en todo. Y luego dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios, pero las tres son gozosos, orando siempre y siempre dando gracias a Dios. En la nueva traducción, en la traducción del lenguaje actual, dice así, se las voy a leer acá, presten atención. Estén siempre contentos, oren en todo momento y den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Esta versión me gusta mucho porque especifica que eso es lo que Dios está esperando que hagamos todo el tiempo. Como cristianos es nuestro deber hacer estas tres cosas porque sabemos que Dios quiere que las hagamos. Entonces vamos a tratarlas, vamos a hablar de ellas, vamos a dejar que Dios nos hable y siembre esa semilla en nuestro corazón. Pero primero vamos a orar. Y ahí donde estás, levanta tu mano al Señor, así tus manos, dile: Dios, te abro mi corazón. Quiero que pongas en mí tu palabra, que siembres esa buena semilla que quede implantada en lo profundo de mi ser, para que yo sea un hacedor de ella, Señor. Ministrame. Quiero, Dios, que tu palabra me transforme. Quiero ser un hacedor de ella. Lléname, Señor, y que mi corazón reciba con mansedumbre esta palabra, y esta palabra germine, esta palabra crezca, florezca y lleve mucho fruto, Señor. Que tu palabra hoy cumpla todo ese propósito con el cual tú la enviaste hoy a mi corazón. Estoy dispuesto para escuchar tu voz hoy, estoy dispuesto para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero que repitamos un momento las tres cosas. Bueno, quiero que me digan cuál es la primera. Estar siempre gozosos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Fácil o difícil? Estar siempre gozosos. Problemas, lo que sea, gozosos siempre. Amén. Número 2, ¿cuál es? Orar sin cesar. Muy bien, orar todo el tiempo, orando al Señor. ¿Y cuál es la número 3? Dar gracias a Dios por todo. Esta es la buena voluntad de Dios. Esto es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7, Pablo nos dice las mismas tres cosas, pero amplía un poco más el concepto. Por lo cual quiero que vayamos allá y miremos lo que dice en esta escritura. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces comienza diciendo lo mismo. Tenemos que estar siempre gozosos, ¿no? Regocíjense en el Señor. Es clave porque debe ser en el Señor, no debe ser en Jesús, que nos regocijamos siempre. Y lo repite otra vez, les digo, regocíjense. Pero añade algo que es muy importante para entender cómo hacer o cómo estar o cómo mostrar ese gozo: que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea que la manera de mostrar ese gozo que tenemos en nuestro corazón es siendo personas amables con los demás, alegres, que saludemos, que aprendamos siempre que hay que dar las gracias. Por favor. El por favor nunca sobra, ¿no? No damos órdenes, pedimos favores. Es mucho mejor. Aunque estemos en casa,
No permitimos que esos vínculos tan cercanos como por ejemplo esposo y esposa se roben la decencia, porque siempre debemos ser personas decentes. Son principios de básica educación que todos se supone tenemos, pero a veces se nos olvida. Dentro de la casa donde vivimos tenemos que guardar esto, que vuestra gentileza sea conocida por todos. No es, oiga, páseme eso, no. Por favor, me alcanzas eso. Es diferente, ¿no? Buenos días. Buenos días. A veces dejamos de hacerlo, saludamos en las mañanas. Muchas veces no. Muchas gracias. Que no se nos olvide que la forma de estar gozosos o alegres, o la manera de demostrarlo, es a través de nuestra amabilidad, siendo siempre cordiales con todos. Ahora estamos dentro de una iglesia a la cual Dios nos hizo pertenecer, nos plantó, una iglesia local, porque las iglesias locales son la voluntad de Dios. Es el método de evangelismo más efectivo que existe en el mundo, las iglesias locales. Podemos evangelizar en las calles y es una súper bendición, amamos hacerlo y lo hacemos. Pero lo que más funciona son las iglesias locales, porque es donde las personas llegan y crecen. Porque en una iglesia uno crece, ¿o no? Y venimos precisamente a eso, a educar nuestra alma. Entonces dice aquí la palabra: estén siempre gozosos, y que sea reconocida delante de todos los hombres su amabilidad, su cortesía, su gentileza. Que la gente vea que ustedes son personas amables, vienen a la iglesia, saludan, sonríen. Aquí somos una familia y nos amamos. Y nos gusta esto porque la pasamos bien, nos reímos, disfrutamos. Es la vida que Dios nos dio. Ahora, con respecto a lo segundo, aquí también Pablo añade algo. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, la segunda cosa que Pablo dijo en Tesalonicenses, que es oren sin cesar, ahora él le añade algo más, y es lo siguiente: no estén afanosos por nada. Más bien, si tienen alguna petición, preséntenla delante de Dios. Eso es oración, ¿o no? Entonces no te desesperes, no te afanes. Que las cosas están mal, no te angusties. Ve y dile a Dios, ora a Dios, presenta tus peticiones delante de Dios, pídele. Recuerda que esto es lo que espera Dios de ti, que tú le hables en todo momento, que no estés estresado, desesperado, porque esa angustia, ese afán te lleva a romper buenas relaciones, a dañar a personas. Incluso hasta tu misma salud comienza a deteriorarse por no tener calma, por no estar tranquilo. No es necesario estresarse, no es necesario estar peleando. A veces a mí personalmente me cuesta pelear contra esto, porque cuando son tantas cosas que tengo en mi cabeza, empiezo de pronto a afanarme y a estresarme. Pero entonces tengo a un Dios que me lo recuerda, tengo al Espíritu Santo que me lo recuerda, y tengo a mi esposa que me lo recuerda, que tengo que estar tranquilo, que no tengo que estresarme, que no tengo que desesperarme, y lo hago porque es lo que Dios quiere, es lo que espera de nosotros. Y número 3, acá también en Filipenses, Pablo amplía un poco el concepto acerca de ser agradecidos. Dice que debemos ser agradecidos. Dice: con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que tú, haciendo estas 3 cosas, vas a guardar tu corazón y tus pensamientos con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la fórmula para mantener la paz de Dios en nosotros es haciendo estas 3 cosas. ¿Cuáles son? Estando gozosos siempre, orando sin cesar y agradeciendo a Dios en todo. Pero ojo, porque el versículo dice en todo. Miren, les voy a leer otra vez el primer versículo, Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. No dice por todo, dice en todo, y eso cambia completamente el sentido. ¿Si estás conmigo? Porque sé que muchos han interpretado este versículo así: entonces da gracias a Dios por todo lo que te pasa. Entonces el diablo te enferma, gracias Señor. No está diciendo que des gracias a Dios por todo, está diciendo que des gracias a Dios en todo, en cualquier situación, en cualquier circunstancia.
Tienes que agradecer a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque en medio de cualquier circunstancia, aunque ella sea adversa, aunque ella sea provocada por el diablo, en cualquier circunstancia Dios está contigo y tienes motivos para agradecer a Dios. Entonces, si notan la diferencia, no es lo mismo decir demos gracias por todo a decir demos gracias en todo. Cambia el sentido. En cualquier situación en la que tú te encuentres, debes ser agradecido con Dios. Hay muchas cosas que son obra del diablo, obra de Satanás. ¿Y por qué tú vas a agradecerle a Dios en una situación de esas? No, tú das por una situación, agradeces en esa situación, mas no por esa situación, porque las obras del diablo hay que reprenderlas, dice la palabra de Dios. Pero las bendiciones de Dios hay que agradecerlas. Amén. No sé si me estoy explicando. O sea, hay que verle este sentido para poder discernir un poco mejor entre aquellas cosas que son de Dios y aquellas otras que no. Porque Jesús dijo: Satanás vino a robar, él vino a matar y vino a destruir. Él quiere destruirnos, él quiere acabarnos, él quiere dañarnos. Pero él dijo, luego Jesús dijo: pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Porque él quiere que tengamos una vida abundante. Así que podemos discernir una cosa de la otra y podemos dar gracias a Dios en toda situación, sabiendo que Dios está en medio de cada situación y que de cada situación Él nos sacará victoriosos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien, entonces quiero ahora mirar un poco más detenidamente cada uno de estos principios que, si los practicas, van a cambiar tu vida. El primero: siempre gozosos, siempre gozosos. ¿Qué es el gozo? El gozo es la posición del alma en un tono de satisfacción a causa de algún acontecimiento agradable o por algún pensamiento que despierta la alegría y la satisfacción. O sea, el gozo es provocado por lo que hay en nuestros pensamientos. Eso es lo que a través de muchos estudios se ha descubierto. Una persona es feliz si sus pensamientos son felices. Si ella está pensando en cosas tristes, ella va a ponerse muy triste. Ese sentimiento o esa emoción es la reacción de un pensamiento. Por eso cuando Dios nos habla acerca de estar gozosos, está hablando directamente a nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar siempre en una actitud de alegría, de gozo. ¿Cómo lo logramos? Cuidando nuestros pensamientos. Porque si estamos pensando solamente en el problema, de seguro también vamos a estar muy tristes, porque el problema nos entristece. Pero si estamos pensando en lo que Dios dice acerca de lo que puede hacer en ese problema, entonces nos alegramos, porque sabemos que Dios va a hacer algo grande para que ese problema no nos consuma. El corazón se pone alegre. Tú comienzas a organizar tus pensamientos, así mismo tus emociones también comienzan a organizarse. Pero si dejas que todo vuele para aquí y para allá, entonces las emociones reaccionan a esos pensamientos. En sentido bíblico, esta palabra puede ir acompañada de una moralidad y ética por la educación bíblica. O sea, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios que debemos alegrarnos, Dios no lo está condicionando a las circunstancias que atravesemos, sino que lo está condicionando a aquello que nosotros hemos sido, en aquello que nosotros hemos sido educados a través de la palabra de Dios. O sea, como ya vimos que la mente es lo que dirige nuestras emociones, entonces debemos dirigir nuestra mente con la palabra de Dios. Si tú llenas tu mente con la palabra de Dios, tus emociones serán de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y el propósito de Dios es que tú siempre estés gozoso. Y es una decisión que tomas, porque ser feliz es una decisión. No es dejarte llevar por acá, por allá, el problema, la circunstancia, entonces vives así. Si las cosas están bien, estás alegre. Si las cosas están mal, están tristes. ¿Estás triste? No. Dios quiere que en medio de toda situación tú estés alegre. Así las cosas vayan mal, Dios quiere que tú estés alegre. Porque la alegría no es algo que debe depender de las circunstancias. La alegría es un estado del corazón. Aunque todo esté al revés, Dios te enseña que puedes tener tranquilidad, alegría, paz en medio de esa tormenta. Amén. Sí, el mundo nos enseña que después de la tormenta viene la calma, pero Dios no enseña eso. Dios enseña que durante la tormenta tú puedes tener calma. Durante la situación difícil puedes tener calma. Ay, que después de que
pase esa situación vendrán mejores tiempos. Amén, gloria a Dios, lo sabemos. Pero no esperamos a que llegue el buen momento para alegrarnos. Nos alegramos desde ya. Eso se llama fe, porque ponemos nuestros ojos en la promesa, en lo que Dios dijo. Entonces aplaudimos y celebramos el milagro aún antes que éste se haya materializado. Dios te dijo que será esto, entonces tú lo crees y dices amén, gloria a Dios, y estás feliz. Y podemos los hijos de Dios sonreír en medio de la crisis. ¿Sí lo creen? ¿Podemos sonreír en medio de las situaciones difíciles? ¿Cuántos lo creen? Claro que sí, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es tan importante el gozo que una persona que no esté gozosa está débil. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No se entristezcan, hablaron Nehemías y Esdras al pueblo, porque habían sacado el libro de Dios y estaban leyendo la Torá delante de todo el pueblo, y todos estaban compungidos de corazón. Estaban allí, comenzaron a llorar y a llorar y a llorar, y llegó un momento en el que se levantaron ellos y Esdras dijo al pueblo: miren, ya, vamos a alegrarnos, no vamos a estar más tristes, vamos a alegrarnos, vamos a comer, vamos a compartir nuestras comidas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos entristecernos, tenemos que mantenernos felices, porque eso es lo que hará que estemos fuertes en medio de todo esto. Y eso de hecho será lo que nos da la victoria, el gozo. Por eso Dios espera de nosotros que siempre estemos gozosos. Además hay muchas razones para estar gozosos, ¿o no? Puedes estar en la situación más difícil, pero si tú miras, siempre serán más las cosas buenas que las malas. Si tú te levantas hoy con vida, eso ya es un motivo para alegrarte, ¿no? Si viste, están tus hijos ahí contigo, es un motivo para alegrarte. Dios es bueno. Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado. ¿Te acuerdas ese día que tus hijos se enfermaron? Dios puso su mano y ellos sanaron y están contigo. ¿O no? Es un buen motivo. ¿Te acuerdas ese día que peleaste con tu esposa? Dios sensibilizó tu corazón e hizo que se reconciliaran, y estás con ella todavía, no se acabó tu matrimonio. Dios es bueno. Y así puedes seguir analizando cada cosa en tu vida y verás que muchos son los motivos por los cuales estar feliz. Dios quiere que seas feliz, pero eso es una situación que demanda una diligencia de parte de aquellos que deciden estar felices. En Romanos capítulo 12, versículo 11, dice la palabra así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí la palabra sufrido, recuerda, la traducción de Reina Valera 1960 es muy imprecisa. La palabra más justa para este versículo es pacientes en la tribulación. Entonces, si lo leemos de esta manera, lo que dice la palabra es que debemos estar gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, porque la fe y la esperanza van juntas. Yo sé que son diferentes, pero van juntas. Siempre están unidas, porque la fe consiste en algo que Dios ya hizo por ti. Entonces tú lo crees, ¿verdad? Ya está hecho, Jesús ya lo hizo, ya venció en mi lugar, esto ya es mío. Pero la esperanza tiene que ver con lo que viene, con lo que está adelante, con el futuro. Así que tú miras hacia adelante creyendo en lo que Jesús ya hizo por ti. Las dos se fusionan, la fe y la esperanza van de la mano. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza, algo que ya está, algo que Dios ya hizo, la certeza de lo que se espera. Si te das cuenta, las dos cosas están ahí, ligadas, van de la mano. Y es la convicción de lo que tú no ves. Eso es la fe. La fe es que tú tienes la certeza que Jesús ya hizo algo por mí, entonces mi futuro será muy bendecido. Jesús ya pagó por mí un precio muy alto en la cruz. Los días que vienen serán mejores que estos, porque Dios está conmigo. Fe es creer en las promesas que Dios ya hizo de antemano y las consumó en el sacrificio de Jesús. Y esperanza es con paciencia aguardar que ellas se materialicen en tu vida. Pero te mantienes ahí y sigues adelante. Lo que dice el versículo es clave: esto requiere diligencia.
¿Qué requiere diligencia? Que estés ferviente en tu espíritu. Tienes que avivarte. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que siempre esté ardiendo ese fuego. Tú eres el encargado de ponerle leña a ese fuego, avivar ese fuego, hacer que siempre esté despierto, lleno de Dios, del Espíritu Santo. Y nos enseña una manera poderosa para activar ese fuego. ¿Cuál es? Sirviendo al Señor. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Una persona que sirve al Señor tiene el fuego constantemente encendido. Es por eso que uno se da cuenta: las personas más constantes en la iglesia son aquellas que están sirviendo. Analízalo. Así es. Porque cuando uno está sirviendo al Señor, el fuego está encendido. Cuando uno estás produciendo para Dios, cuando uno estás ahí en los negocios de tu Dios, ese fuego tiene siempre la tendencia a menguar, a apagarse, porque el mundo está fascinando. Y de lo mejor para estar lejos del mundo es ocuparnos en las cosas de Dios. ¿Ya estás conmigo? Ocúpate en las cosas de Dios y verás que no tienes que pelear tanto contra el mundo. El mundo simplemente estará lejos de ti, porque tienes tanto que hacer con Dios que el mundo ya no tiene en tu vida un peso. Entonces, esto que dice la palabra es verdad. Y si tú quieres servir y quieres involucrarte con la visión de nuestra iglesia y poner tus dones al servicio de Dios, pregúntame cómo. Averigua. Aquí tenemos muchas cosas. Aquí tenemos un proceso muy lindo en el cual tú puedes meterte y comenzar a servir al Señor, para que te mantengas encendido en ese fuego, porque ese fuego es lo que purifica todo en tu vida. Entonces dice aquí la palabra de Dios que cuando hacemos esto, el versículo es tan bonito, ¿no? Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, con alegría todo el tiempo. Sé lo que viene es mejor, porque fe es cuando tú hablas lo que quieres ver, no lo que estás viendo. ¿Sí o no? Porque la fe no se basa en la realidad. La fe se basa en la verdad. Y la verdad es lo que dice la palabra. Porque la realidad cambia todo el tiempo, pero la palabra de Dios nunca cambia. Entonces, cuando tú pones tu fe en esta palabra hace que las cosas sean transformadas, que tu realidad sea cambiada. Por eso tú te alegras, gozoso en la esperanza. Todo el tiempo avivas el fuego y estás gozoso con tu Dios. Y cada mañana cuando te levantes, deja que ese sea el día en el cual la bendición llueve sobre tu vida, porque tú decides empezar bien tu día. Es tu decisión. Yo aprendí alguna vez que cada vez que me levanto debo hacer esta oración. Y es un versículo que se encuentra en Salmo 118, versículo 24. Y es el siguiente: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y lo he tomado por costumbre en mi vida. Esto fue una revelación para mí muy importante en algún momento, y desde ahí comencé a practicarlo. Entonces, cada vez que abro mis ojos en la mañana y me doy cuenta que desperté, que otra vez tengo vida, que estoy ahí respirando aire que Dios me da, que el sol otra vez salió sobre buenos y sobre malos, ahí lo primero que me gusta hacer es decir: este es el día que hizo el Señor. Hoy decido alegrarme, hoy decido gozarme, hoy decido ser feliz. Y así empiezo mis días, porque es mi decisión ser feliz. Y es tu decisión también. Puedes adoptarlo si quieres. Cada vez que te levantes, di: Señor, este es el día que tú hiciste. Hoy decido ser feliz. Hoy decido alegrarme. Hoy decido gozarme en este día. En Salmos capítulo 94, versículo 19, mira lo que el salmista dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es exactamente lo que les decía ahora. El gozo es provocado por pensamientos. ¿Qué provoca el gozo? Los pensamientos. Entonces tú debes pensar en las cosas buenas, no en las cosas malas. Todo el tiempo estar pensando y ocupando la mente en la palabra de Dios. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Ocupa tu mente en cosas buenas, porque ahí estarás viendo en tu mente que hay muchos archivos que Dios ha plantado también y que son indispensables para que tú puedas estar gozoso. Se escarba mucho,
El pensamiento está la duda, está el temor, está el desasosiego. No, sí, aparta sus pensamientos y sigue un poco más adentro, sigue buscando hasta que encuentres el pensamiento, la voz de Dios que te dice: he aquí yo estoy contigo, no temas, no te desampararé, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esos pensamientos, dice la palabra, se convirtieron en mi consuelo. Fueron tus consolaciones que alegraban mi alma. En la multitud de pensamientos, este versículo habla de un hombre que cuidaba su mente, que cuidaba sus pensamientos. En la multitud de sus pensamientos estaban las consolaciones de Dios, y esas consolaciones alegraban el alma. Tú tienes mucha palabra. Medita en esa palabra y deja de meditar en los problemas. Medita en todas las promesas que Dios dijo. Jesús te dijo: no te dejaré y no te desampararé. ¿Cuántos creen eso? Si estás pasando por una situación difícil, recuerda, Dios dijo que Él no te iba a soltar y no te va a soltar. Que si estás viviendo un momento económico difícil, entonces recuerda, Dios te dijo que va a bendecirte y que va a enriquecerte conforme a sus riquezas en gloria, que va a suplir todo lo que te falte. Entonces piensa en eso, y esas consolaciones van a alegrar tu alma para que no estés triste. Son cosas que nosotros como hijos de Dios debemos aprender, porque esta alma hay que educarla. O si no, esta alma estará suelta y pensando de todas las cosas que se le ocurran o que escuche de otras personas o de lo que ve en la televisión, y eso le provocará mucha tristeza. Una cosa que nos pasó a nosotros con mi esposa fue que en pandemia estábamos pues pensando, ¿no? Y orándole a Dios y fortalecidos en el Señor. Entonces decidimos no ver noticias, porque las noticias eran terribles, ¿no? Entonces ¿no les pasaba que ustedes veían noticias y se llenaban de temor? ¿A alguien le pasó eso o no? Que uno veía noticias y como que se ponía: Dios mío, y ahora no tenaz, y qué vamos a hacer, y todo lo que hablaban, y eso era todo el tiempo hablando de lo mismo, y cifras y diciendo y hablando de cosas negativas, y eso le quitaba el aliento a uno. Yo sé que a ustedes también les pasó. Entonces con mi esposa decidimos no ver noticias. En la casa no se veían noticias. En la casa hacíamos hamburguesas, hacíamos comida rica, estábamos en la palabra, hacíamos transmisiones y estábamos felices porque Dios era el que guardaba nuestro corazón. La información que entraba a nuestra mente determinaba si estábamos alegres o estábamos preocupados. Entonces, si esa información de los noticieros nos transmitían tristeza, mejor la cortamos. Pero un día una persona me dijo: pastor, quiero que escuches esta predicación. Hay un pastor famoso que dio esta palabra y creo que es importante que la veas. Entonces yo le dije: bueno, y con mi esposa abrimos el link y comenzamos a ver esta predicación. Un pastor muy conocido en esta ciudad y en el mundo, de hecho. Y nos pusimos a ver esta predicación, y este pastor comenzó a hablar de la situación que estaba viviendo el mundo, y comenzó a decir: lo que se viene es terrible. Ustedes tienen que estar listos, ustedes tienen que prepararse. Por favor, no gasten el dinero. Lo que tienen, cuídenlo, guárdenlo, ténganlo ahí, porque eso les va a ayudar para sobrevivir en el tiempo que dure esta pandemia. Aguanten. Y comenzó a dar un mensaje que de verdad era un mensaje terrorista. O sea, en serio, yo comencé a ver ese mensaje y el Espíritu Santo comenzó a inquietarme en mi corazón: quítalo, no escuches eso, no es lo que dice mi palabra, es lo que Él está pensando, no es lo que dice mi palabra. Y aguantamos un rato de predicación y este hombre decía solo cosas negativas. Y entonces yo quité esa predicación, imagínense, una predicación, y fui y me arrodillé, porque estaba muy cargado con todo lo que él decía. Y comencé a dudar y comenzaron a llegarme pensamientos a la cabeza diciéndome: no tomes las cosas tan a ligera, esto es serio, esto es grave, esto es terrible, si tú no te cuidas te vas a morir. Y todas esas cosas comenzaron a llegar a mi mente. Además que yo estaba por allá en la calle repartiendo mercados y teniendo contacto con todo el mundo, y el enemigo comenzó a meterme eso en mi cabeza. Entonces yo apagué el televisor y me encerré en el cuarto de oración, me arrodillé y le dije: Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba lleno de angustia. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme, y comenzó a hablarme a mi corazón, y comenzó a recordarme todo lo que la palabra dice acerca del bienestar que hay para los justos. El justo será bendecido. No hay justo que mendigue, no hay hijo de justo que mendigue pan.
No hay justo desamparado. Al justo lo rodeará la misericordia. Y Dios comenzó a hablarme: y no te dejaré, siempre te sustentaré. Y son palabras de Dios, y esto es verdad. Si Dios se comprometió a sustentarte, Él te dará todos los días lo que necesitas para vivir. Y el Espíritu Santo comenzaba a hablarme. Aleluya. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que escuchas, porque muchas palabras que tú escuchas, aparentemente buenas y de la Biblia, y usan de hecho la palabra de Dios, no despiertan fe. Pero hay algo que tú puedes usar como termómetro para medir, para analizar, y es si el contenido de aquello que tú estás escuchando está despertando fe en ti. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Algo que esté despertando en ti desasosiego, tristeza, ansiedad, créeme, no viene de Dios. Porque lo que guarda tus pensamientos y tu corazón es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice la palabra: busca la paz y síguela. Y en esa oración Dios me dijo: ahora levántate y dale fe a mi pueblo. Háblale fe a mi pueblo. Ellos tienen que creer en mi palabra para salir de esto en libertad y en victoria. Y comenzamos a hacer transmisiones que ustedes se conectaban, muchos de ustedes, por Facebook desde mi casa. Nos hacíamos en el estudio, hicimos una adaptación, no teníamos ni cámara ni nada de esto. Miren cómo Dios nos bendijo en la pandemia. Porque cuando el mundo va mal, los hijos de Dios podemos ir bien, porque no dependemos de este mundo. Entonces comenzamos a predicar palabra, y era solo palabra. Dios está contigo, no despegues tus ojos de Jesús, mantente en Él. Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él menospreció lo oprobio, cruzó la cruz. Tú tienes que seguir firme, y nuestras palabras siempre eran de fe. El Señor ha prometido, el Señor ha dicho: mantente en la palabra, mantente firme. Dios proveerá, no les faltará el pan, Dios estará con ustedes. Y comenzamos a creer, y se despertó un espíritu de fe en la iglesia tan poderoso que comenzó a contagiarse, y la iglesia comenzó de una manera inexplicable a crecer, a ser bendecida, y Dios comenzó a traer provisión a nuestra iglesia. En mitad de pandemia nos bendijo como nunca antes nos había bendecido Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre será mucho más poderosa que cualquier información que el enemigo quiera darte. Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar cualquier realidad. Yo leí en Salmos 4 que dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y lo creí, le dije: Señor, amén. En medio de la angustia tú nos haces ensanchar. Y fue exactamente lo que Dios hizo, porque Él se somete a su palabra, porque su palabra es verdad, porque su palabra nunca falla, es eterna, es desde siempre y para siempre. Aleluya. Entonces tienes que alegrarte con estas palabras, porque como dice aquí el salmista: en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Para poder estar alegre necesitas que tus pensamientos estén de acuerdo a la palabra de Dios. No aceptes las mentiras del diablo, porque el diablo viene a decirte que algo malo viene de parte de Dios, y eso no es así. Que Dios permite muchas cosas, sí. Que juicio viene sobre el mundo, claro que viene sobre el mundo, pero aún no. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la tierra, y la iglesia es la sal que preserva la tierra. Ok, estamos en Cristo y tenemos que aferrarnos a esta verdad, y no permitamos que el enemigo cambie esto, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice en Habacuc capítulo 3 versículo 17: ¿cuándo tenemos que alegrarnos? En todo momento, no importa la situación que estemos viviendo. Es una clave para tener éxito en la vida. Dice la palabra en Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan en contra de la verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, escúchame, las armas de tu milicia son algo muy poderoso que tienes que usar. El gozo es una de esas armas que Dios te ha dado. Hay un poder grandísimo en el gozo. Hay un libro que vendemos en nuestra librería que te lo recomiendo para que lo leas, y se llama El poder secreto del gozo, por Mark Hankins.
Lo puedes preguntar y comprarlo y leerlo. Es un libro que se enfoca solamente para hablar de eso, que cuando nos alegramos, cuando estamos felices, hay un poder sobrenatural. Dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es Dios el que te hace andar en las alturas. Pero Habacuc escribe esta palabra no porque esté padeciendo necesidad, no lo sabemos exactamente, pero él sí está paseándose por su finca, por el lugar quizá donde él vive, y está siendo inspirado por Dios. Si faltara el producto del olivo, si faltaran las ovejas en la majada, si se las llevaran, si faltara el ganado en los corrales, si los lagares no produjeran el mantenimiento que se necesita, yo me imagino a Habacuc mirando, inspirado por el Espíritu Santo, y la conclusión de él es esta: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y añade: Jehová el Señor es mi fortaleza, eres el que hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar. Entonces, ¿cuándo tenemos que alegrarnos? En todo momento. Así las cosas no estén como queremos, tenemos que alegrarnos, porque el gozo es un arma poderosa que Dios nos dio para cambiar las circunstancias, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero ¿dónde encontramos el gozo? ¿Dónde está el gozo? Ya les hablé acerca de la palabra. En Salmos 16, versículo 11 dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde encontramos el gozo? En la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Dice acá, qué bonito esto, porque Dios nos mostrará, nos enseñará el camino por el cual debemos andar. Sobre nosotros fijará nuestros ojos, como lo promete. Amén. Él nos enseñará, Él nos mostrará. Pero es en su presencia. Necesitamos estar ahí delante del Señor. Y cuando tú estás en esa presencia, el Espíritu Santo comienza a inundarte de un gozo. El gozo se encuentra únicamente ahí, en la presencia de Dios. Amén. Y mira tan bonito, hay plenitud de gozo. Me gusta esa palabra porque es un gozo pleno, un gozo completo, no un gozo parcial, por momentos, no, un gozo pleno, un gozo que está siempre ahí contigo, no es intermitente, es un gozo constante, que si hay situaciones duras, yo estoy gozoso. Lo que sea que pase, estoy gozoso y le doy gracias a mi Señor y le doy gloria a mi Señor porque Él está conmigo. Hay delicias a su diestra para siempre. En Isaías 61, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Aunque la situación sea muy difícil, hay motivos para alegrarse. Y uno de los más grandes y poderosos es lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió en una cruz, Él nos redimió y nos vistió con vestiduras de salvación. Díganme si no es un motivo para estar felices. Mira, por más dura que esté la vida, tu final es el cielo. Dime si no es motivo para alegrarte. Por más duro que esté el problema que estés cruzando, tú sabes que no eres como quienes no tienen esperanza. Tú sabes que Dios te espera y que estarás con Él eternamente. Entonces, pase lo que pase en este mundo, tú puedes estar en victoria porque Dios está contigo. Entonces tú te gozas en el Señor. Dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Él me rodeó de manto de justicia y me atavió, me preparó. Gloria al Señor. Pero también dice en Juan capítulo 16, versículo 24:
Mira lo que dice Juan: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, tú tienes que orar a Dios. Si tienes alguna situación difícil, pídele a Dios y Dios va a darte eso que estás pidiendo, y tu gozo será cumplido. O sea, ese gozo con el que te alegras, no cuando recibes la bendición, sino desde el momento que estás orando, porque tú estás orando en fe y tú sabes que Dios lo hará. Entonces lo haces con alegría, lo haces con gozo. Pero también lo haces cuando das, porque hay mucha alegría cuando uno da. Dar es una fuente de gozo. ¿Sí sabías eso? Hay muchos psicólogos que le dicen a sus pacientes cuando están tristes, en depresión, que vayan y hagan algo por alguien, que le den un mercado a una familia que necesita, que le inviten a almorzar a una persona que no tiene que comer, algún acto de caridad con alguien, y los envían a hacer el ejercicio, porque cuando ellos dan, entonces hay gozo. Dar es una bendición. Dar produce gozo. Dios dice en su palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Por eso en segunda carta a los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Damos con alegría, damos con gozo. Todo lo que hacemos es que el Señor se manifieste en eso, y comienza Dios a proveer, a multiplicar. Es una gran bendición. Entonces, en medio de cualquier situación, debemos estar gozosos, felices, y siempre pensar en dar. Siempre pensar en dar. Y eso va a hacer que mantengamos una vida de gozo. ¿Sí está claro hasta ahí? Número 2, ¿cuál es el número 2? Orad sin cesar. Entonces, orando siempre. Es la acción. ¿Qué es la oración? La oración es la acción de comunicarnos con Dios. Entonces, orar es una bendición, ¿o no? Podemos comunicarnos con Dios. Tú puedes dar gracias, puedes hacer una petición, o simplemente expresar lo que hay ahí en tu corazón en adoración, o también puedes buscar guía, buscar dirección. La oración es otra de las cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. Y cuando dice la palabra que oremos sin cesar, es porque se puede orar sin cesar. Orar sin cesar habla de comunión. Habla de: durante mis actividades estoy orando. Tú estás en tu carro, en tu moto, en tu Transmilenio, en donde quiera que vayas, y tú estás orando. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Se puede? Padre, gracias Señor, yo te pido. Y estás ahí conectado con el cielo. Y si oras en el Espíritu, entonces también vas orando en otras lenguas y dejas que el Espíritu Santo se manifieste allí. Se puede orar sin cesar. Se puede orar mientras estás haciendo oficio en la casa, ¿o no? Entonces tú puedes poner música que alabe a Dios. No pones esos vallenatos ni nada de eso. Tú pones música que le agrade a Dios y creas un ambiente en casa. Y eso te ayuda para que tú estés ahí conectado, y mientras estás trapeando no estás perdiendo el tiempo, estás adorando al Señor, estás en comunión con Dios. ¿Se puede o no se puede? En cualquier momento de la vida, en todo momento de la vida debemos orar. Dice Filipenses capítulo 4, donde leímos ahora, que no debemos estar afanosos por nada, sino que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cualquier petición que tú tengas, ve y preséntala delante de Dios, siempre perseverando en la oración. Tiene que ser constante. Esta generación tiene que levantarse como una generación que ora, que clama, porque la oración puede cambiar todas las cosas. Hay batallas que se ganan orando, que no hay otra forma de ganarlas sino orando. Hay veces que tú te sientes imposibilitado y no sabes qué hacer, porque cualquier fórmula no funciona. Lo único que te queda es orar, y orar cambiará las cosas. Tú ganas tus batallas en oración. La oración es un recurso que Dios nos dio impresionante. Tú oras al Señor y entonces Dios abre las ventanas de los cielos. Entonces Dios hace cosas grandes y cosas poderosas. Dice Colosenses 4:2: perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias todo el tiempo. En Jeremías 29:12 Dios dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí,
¿Y Dios qué hace? Y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces Dios ha hecho un compromiso. Dios ha dicho: el que me busque me va a encontrar. El que ore a mí lo voy a escuchar. Imagínate, tú tienes una garantía. Es la palabra de Dios empeñada en esto. Dios dijo: ora a mí, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos se saben ese versículo? Es uno de los más populares dentro de los cristianos. Jeremías 33:3. Dilo conmigo, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Poderoso, ¿no? Porque tú clamas a Dios y Dios te responde y te enseña cosas que tú ni sabías. Orar es entrar en Dios, entrar en esa presencia, y Dios comienza a enseñarte. Es como descargar de la nube, ¿no? Tú te metes y comienzas a bajar de la nube, comienzas a bajar cosas y lo traes a tu realidad. Es destapar tesoros. Yo me imagino, es como cuando tú te acercas a Dios y Dios tiene una caja así llena de regalos. Y entonces tú entras a orar y Él comienza a destapar regalos, y comienzan a destapar regalos, y Dios comienza a sacar tesoros y comienza a entregártelos. Eso es orar. Orar es una bendición y orar es una delicia, porque orando es que tú ganas tus batallas. Entonces hay que orar, hay que buscar. Dios prometió: me invocaréis, yo responderé. Me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallarán. Si ustedes lo hacen, ahí estaré yo para ustedes. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Aleluya. Dios, ¿dónde está? Muy cerca. ¿De quiénes? De los que le invocan. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Tú puedes invocarlo en cualquier lugar y Él está muy cerca de los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá, escucha, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Esto es tan bonito, iglesia, porque como yo siempre lo digo, Dios no solo quiere darte lo que tú necesitas, Él también quiere darte lo que deseas. ¿Alguien cree eso o no? Es que mira, ahí lo dice. No lo estoy diciendo yo, ahí lo dice. Él cumplirá el deseo de los que le temen. Y está hablando en un contexto de oración. O sea, orar es una manera muy hermosa de manifestar ese temor a Dios. Porque el temor a Dios nos habla de un miedo que te expulsa de Él, sino es un temor reverente que te atrae a Él, que te lleva a Él. Porque Dios es tan grande y tan poderoso que tú puedes confiar en Él y quieres estar metido en Él porque sabes que en ese lugar estás a salvo. Entonces es un temor a Dios, una dependencia de Dios que te acerca, y esa manera es a través de la oración. Lo buscas en oración y Él está ahí contigo, y entonces Él cumplirá el deseo de tu corazón. ¿Cuántas cosas deseas? Yo oro a Dios por ustedes. Yo le pido a Dios que les bendiga, que les guarde, que les ayude, que los levante. Y yo sé que esa oración es poderosa, porque la palabra dice que los pastores deben orar por la iglesia. También dice que la iglesia debe orar por los pastores, ¿no? ¿Ustedes oran por su pastor o no? ¿De verdad? Señor, si están mintiendo, que no, mentira, no. No, igual los amo, no se preocupen. Pero yo creo que la oración es poderosa. Durante la pandemia, mi oración era esta. Yo me arrodillaba y le decía: Señor, yo te lo pido, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, que tú guardes a tu iglesia, que ninguno muera de COVID-19, Señor. Que nadie en nuestra iglesia muera de esta enfermedad, y que ninguno esté en la UCI. Yo te pido, Señor, que a ninguno tengan que meter a cuidados intensivos. Esa era mi oración a Dios, y Dios la respondió, porque ninguno de nuestra iglesia murió de COVID-19 y ninguno estuvo en la UCI. Gloria a Dios. Dios escucha las peticiones, ¿no creen? Gloria a Dios. Y nos congregábamos cuando era prohibido congregarnos, y nos reuníamos y orábamos juntos, y era prohibido por la ley. Pero no por la ley de Dios, sino por la ley de los hombres, ¿no? Porque yo sé que toca someternos a las leyes de nuestro país siempre y cuando ellas no estén en contra de las leyes de Dios.
Y una de las cosas que Dios dice en su palabra es que no debemos dejar de congregarnos. Para mí eso es sagrado. Entonces nos congregábamos y me decían: eso es irresponsable, no te das cuenta, puede ser un centro de contagio, la gente puede contagiarse y la gente se puede morir y tú eres el responsable, te pueden meter a la cárcel por hacer eso. Y me decían eso muchas veces como pastor. Y entonces yo dije: bueno, yo prefiero creerle a Dios y voy a correr el riesgo, porque cuando tú haces la voluntad de Dios, tú estás a salvo, estás guardado, estás protegido. No hay un lugar más seguro que la voluntad de Dios. No, que es peligroso congregarte. No, es peligroso no congregarte. Eso sí es muy peligroso. Eso sí te pone la vida en riesgo. Cuando te congregas como iglesia, tú estás ahí, haces que el fuego arda del Espíritu Santo. Lo haces con fe y Dios responde tus oraciones. Y Dios nos guarda. Gloria a mi Señor. Dios es bueno. Yo hablaba con un pastor y me decía: es que ¿cómo se te ocurre congregarte, hacer que tu iglesia se congregue? Mira, a nosotros se nos han muerto tantos. Y me hablaba muchas cosas. Y yo le decía: se te murió gente, pero tú te congregabas y se te murió gente. Dijo: no, ¿cómo se te ocurre? Nosotros no abrimos durante la pandemia, la gente se murió. Yo le dije: ahí está el problema, por no congregarse se murió la gente. De verdad, yo le dije así. Él me dijo: ay, sí, ¿cómo no? No se da cuenta. Yo le dije: ¿de verdad? ¿Es en serio? Yo no te estoy diciendo mentiras y te lo digo con toda humildad, pero ese fue el error. Pusiste la gente en riesgo. La gente necesitaba meterse y necesitamos meternos más y más con el Señor, estar ahí conectados a Dios. Estábamos hablando con mi pastor en la oración que siempre tengo con él los martes en la mañana, y mi pastor estaba contando que tuvo una reunión con muchos pastores y cada uno estaba entregando su reporte. A mí se me han muerto tantos, a mí se me han muerto tantos. El otro: no, a mí tantos. Y le preguntaron a él y él dijo: a mí no se me murió ninguno. Y es una iglesia grande la de mi pastor. Él dijo: nadie de mi iglesia se murió. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Y por qué? Porque siempre nos congregamos durante la pandemia. Entonces nos decía eso y estábamos varios pastores ahí, y nos preguntó: ¿a algunos de ustedes se le murió alguien? Y todos dijimos: no. Y todos los que estábamos ahí nos congregamos durante la pandemia. Qué poderoso, ¿no? Así es con Dios. Cuando tú estás ahí en constante oración, cuando estás buscando a Dios, Dios está ahí contigo, está respondiéndote, Dios te está protegiendo, Dios te está guardando. Tú estás seguro, es bajo las alas de Dios, no bajo el techo de tu casa. La seguridad proviene de Dios. Él es quien guarda tu camino, Él es quien te protege, y le doy toda la gloria a mi Señor. Pero es que si la palabra de Dios lo dice, es porque así es. Pero ¿cómo tenemos que orar? Como dice Santiago en capítulo 1 versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tú tienes que orar de esta manera, porque como dice primera de Juan 5:15, sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es con fe, es creyendo. Dios quiere que le pidas, Dios quiere que lo busques, y Él está dispuesto a concederte lo que necesitas, pero también lo que tu corazón desea. El Señor está muy interesado en esto. Acércate a Él y ora sin cesar. Haz que tu oración se eleve delante de Dios todo el tiempo. Necesitamos despertar otra vez ese corazón de oración. Cuando yo era un niño, yo crecí en una iglesia junto a mi papá, a mi familia, y en una iglesia estábamos siempre. Y esa generación oraba y oraba y oraba. Oraban todo el tiempo. Han pasado los años y esta nueva generación de cristianos ya no quiere orar. Antes oraban, hacían ayunos de 3, de 4 días orando al Señor. Pasaban noches enteras en vigilia orando al Señor. Todas las mañanas, recuerdo, a las 4 o 5 de la mañana, la gente venía al templo de rodillas a orar al Señor antes de irse a sus trabajos. Así era. Y era todo el tiempo de cabeza en la iglesia. Y no exagero, el único día era el lunes, que era que tomábamos de descanso la familia pastoral.
De resto era martes estudio bíblico, miércoles oración, jueves no me acuerdo de qué, viernes servicio de otra cosa, el sábado ayuno hasta el mediodía, luego evangelismo en la tarde, luego culto de jóvenes en la noche, domingo en la mañana desde las 8, luego regresábamos a las 4 a otro culto, las mismas personas, no diferentes personas, las mismas, a las 4 otra vez a un culto y terminábamos en la noche exhaustos pero felices. Así era la vida antes. Y cada primer domingo de cada mes era ayuno todo el día. Y en Semana Santa eran 3 días de ayuno. Y así era en nuestra cultura. Así crecimos, así nos enseñaron. Y en aquellos tiempos la gente amaba orar. Y acá está mi papá, que no estoy mintiendo, así era. Y era oración, oración, oración. Y esta generación ha perdido eso. Porque oran 10 minutos y ya, oré muchísimo, Señor. Wow, estoy volando hoy. No, uno se ponía a orar con estas hermanitas de la época, de verdad. Y uno estaba ahí, Señor, y tal. Y uno llevaba 1 hora y ellas estaban empezando hasta ahora. ¿En serio? Y ya uno como que, uy, no, Dios mío, ¿cómo así? Y ellas seguían ahí orando y orando y orando y orando. Y hoy esta iglesia está llena. ¿Sabes por qué? Porque atrás, tiempo atrás, gente sembró con lágrimas en su oración esta cosecha que estamos recogiendo hoy. Así es. Esto es verdad. Iglesia, esto no es un juego. Esto es verdad. Ellos oraban creyendo en un avivamiento, creyendo en un despertar del Espíritu Santo. Ellos oraban pidiéndole a Dios multitudes y eran iglesias pequeñitas, pero ahí orando ellos estaban sembrando este avivamiento que estamos recogiendo nosotros hoy. Eso es una bendición. Ahora imagínense si nosotros no solo recogemos cosecha y vivimos en esa plenitud que Dios nos ha dado hoy, de esa palabra de fe y de esa posición en Cristo, sino que también despertamos ese espíritu de oración que había en esos tiempos. Tú sabes, esto será algo poderoso que nunca se apagará, que permanecerá hasta el fin, porque el fruto que Dios quiere es el fruto que permanece. Un fruto que permanece. Dios quiere gente de oración. Y no importa si tú eres joven, porque piensan a veces, no, es que la oración es para los viejitos. No, ¿quién dijo eso? La oración es para todos. La oración es para el niño, para el adolescente. La oración es para el joven, para el adulto, para los ancianos. La oración es para todo el mundo. Tenemos que orar y tenemos que desarrollar una cultura de oración. Aquí dice la palabra: orad sin cesar. Todo el tiempo orar a Dios sin dudar en el corazón. Y quizá antiguamente no existía una revelación tan como ahora, porque sabemos la revelación ha sido progresiva. Desde el principio al fin ha sido así. La revelación es progresiva, pero ellos tenían algo en la oración que a nosotros necesitamos adoptar y traerlo a hoy. Oración. Y número 3, dando gracias en todo. ¿Cuál es el número 3? Dando gracias en todo. Es un sentimiento de estima y reconocimiento de una persona que tiene por alguien que le ha hecho un favor, que le ha prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. Eso es acción de gracias. Entonces yo te pregunto, ¿Dios ha hecho algo por ti, sí o no? Porque recibimos de gracia, tenemos que dar gracias. Amén. Damos gracias. Señor, gracias por la vida, gracias por lo que me has dado. Hay muchas personas que me preguntan: es que yo no sé cómo orar. La verdad, yo me pongo a orar y no me salen las palabras. No sé, ¿han escuchado alguna vez a alguien decir eso? ¿O tú lo has dicho? Es que yo me pongo a orar y como que no, o sea, no puedo fluir. Bueno, ¿qué tal si empiezas por agradecer y haces que tu oración sea un agradecimiento a Dios? De seguro vas a durar mucho tiempo ahí, porque tienes muchas cosas por qué agradecer. Hoy desperté con vida, Señor, gracias. Tengo a mis hijos con salud, gracias. Gracias, Señor, porque tengo a mi suegra viviendo lejos, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tengo una esposa muy hermosa, gracias. Hay muchos motivos, ¿no? Gracias, Dios, hasta por las mascotas que Él nos da, que es una alegría, ¿o no? Los perritos le alegran la vida a uno. Le baten la cola y uno llega y ellos son felices. ¿O no es así? Gracias, Señor, por este perrito.
Gracias, Dios, por todo lo que tú me das. Gracias, Señor, por este cepillo de dientes con el que me cepillo, Señor, hoy. Gracias, aunque el cepillo esté así, pero no, gracias, Señor. Gracias, tengo un jabón para bañarme. Hay personas que no pueden usar jabón, de verdad. Gracias, Señor, porque tengo tanto, la ropa que me pongo. Gracias por esta hermosa iglesia que me has dado. Gracias, Señor. Tengo donde congregarme. ¿No les parece eso otro motivo de agradecer? Gracias, Señor. Tengo donde recibir palabra, donde tener una familia en la fe. Eso es una bendición. Tienes muchas cosas. Si tienes un vehículo, di gracias por este vehículo. Si te toca en Transmilenio, di Señor, gracias, porque estoy andando en Mercedes-Benz hoy, Señor. Porque voy sentado en un Volvo. Qué privilegio. Gracias, Señor. Si sabes ser fiel en lo poco, Dios te dará lo mucho. Y cuando te des cuenta, pasará mucho tiempo y sigues orando, porque tanto que Dios te ha dado y agradeces por esto, ahí estás pegado en la oración. Hay que dar gracias por todo. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Dice Colosenses 3:15, mira esta palabra tan linda: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Siempre dando gracias y adorando al Señor, porque adorar a Dios, cantar canciones a Él, es una manera muy poderosa que tenemos de ganar batallas también. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú alabas al Señor, tú estás uniendo dos cosas. Estás uniendo la palabra con la oración. Es orar la palabra con una melodía. Eso es, alabar a Dios es muy poderoso. Es como un golpe de espada, dice la palabra, ¿no? Es la alabanza de los hijos de Dios. Es como Pablo y Silas cuando estaban allá en la cárcel, después de haberlos azotado y ponerles un cepo en los pies, porque liberaron a una muchacha endemoniada. Entonces los metieron a la cárcel porque esta muchacha era fuente de ganancia para sus amos, era una esclava, y los metieron a la cárcel por haber hecho bien a alguien. Así a veces la vida es injusta, pero tú tienes que agradecer en toda situación y adorar a Dios en toda situación y dar gracias en toda situación. Y ellos comenzaron a alabar, dice la palabra, que los presos que estaban allí los escuchaban como alababan al Señor y adoraban y cantaban a Dios, y escuchaban cómo cantaban esas canciones cuando de repente vino un terremoto sobre esa cárcel, y entonces las celdas se abrieron y las cadenas se rompieron, cayeron de sus manos, el cepo se rompió y todos quedaron libres. Cuando el carcelero se dio cuenta que las puertas estaban abiertas, se iba a suicidar, sacó su espada y se iba a matar él solo. Pero Pablo le dijo: no, espera, no lo hagas, estamos aquí. Este hombre se bota a él y le dice: ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa misma noche creyeron y fueron hasta la casa del carcelero, y toda su familia se bautizó. De una situación difícil convirtieron una noche de salvación, porque así es la alabanza. Así es cuando tú agradeces. Así es cuando eres un hijo de Dios. En medio de cualquier situación tú puedes transformar esa realidad y convertirla en una noche de avivamiento, en un día de gloria, porque Dios se manifiesta en cualquier situación, no importa lo difícil que ella sea. Y es que eso hace la alabanza: rompe cadenas, abre puertas. Aleluya. Esa paz tiene que gobernar nuestros corazones. Siempre, dice la palabra, siempre dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Amén. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Jesús un día se encontró en el camino a 10 leprosos. 10 leprosos. ¿Y qué hizo Jesús? Ellos querían que fueran ser sanos de la lepra, ¿no?
Pero miren lo que hace Jesús. Jesús les dice, bueno, vayan hasta donde está el sacerdote y presenten la ofrenda concerniente a la sanidad de su lepra. Y los mandó, se fueron. Ellos estaban con lepra aún. Ellos no fueron sanos ahí. Jesús les dijo a los leprosos, vayan y entreguen la ofrenda por su sanidad. De pronto ellos, sin entender mucho, se fueron, porque pues cómo iban a presentarse con lepra ante el sacerdote, eso era incluso motivo de muerte. Pero se fueron, y cuando iban de camino, la lepra desapareció. Así es con Dios, ¿no? La obediencia provoca unos milagros. Cuando Dios te dice, haz esto, hazlo. En el camino la lepra se quita, tranquilos. En el camino todo comienza a cambiarse. Tenemos que obedecer. La obediencia es el camino al éxito. Obedece la palabra de Dios y todo comenzará a transformarse. Y esos 10 leprosos iban de camino, y de camino fueron limpios. La lepra desapareció de su cuerpo. Y entonces solo uno de ellos regresó. Los demás siguieron su camino. Pero uno dijo, no, yo tengo que volver. Solo uno. Y se devolvió hasta donde estaba Jesús y le dijo, gracias por sanarme. Gracias, mira, no tengo lepra. Y Jesús respondió, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están los demás? No sé, Señor, se fueron. Solo uno regresó a agradecerle a Jesús por lo que había hecho. Pero si tú analizas, Jesús estaba esperando que ellos regresaran a agradecerle. O sea, Jesús está esperando de nosotros que seamos agradecidos. Todas las bendiciones que Él nos da, regresa a Él y dile, gracias, Señor. A ese hombre, el ex leproso, que regresó a darle gracias, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y se fue con doble galardón, se fue con doble regalo este hombre para su casa, porque el agradecimiento le dio algo más que una sanidad física. Le dio una salvación, hizo que se acercara más a Jesús, que lo conociera más. Le agradó al Señor Jesús. El Señor espera de nosotros que seamos agradecidos. No como esos leprosos que dijeron, ya tengo lo que necesito, me voy. Y eso es triste, porque mucha gente viene a la iglesia esperando un milagro. La mayoría de las personas, por no decir que todas, pero la mayoría, cuando se acercan a Dios es porque están pasando una dificultad. ¿Sí o no? Seamos honestos. Casi siempre las personas que llegan es porque están pasando una necesidad. Tienen un problema o están por una enfermedad, están a punto de desbaratarse su hogar, bueno, cualquier cosa. Entonces los invitan a una iglesia y ellos se encuentran ahí como, bueno, puede ser, Señor, aquí estoy, te lo pido. Y Dios es bueno, y no está mal, porque Dios es bueno. Y Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. A eso vino Él, ¿no? Él dijo, yo he venido a eso, a sanar las heridas, a predicar apertura de cárcel. Está perfecto. El problema no es ese. El problema es que muchas personas se acercan para obtener algo de Dios. Una vez lo consiguen, se van y no vuelven. Eso es lo más triste. Es triste. Y lo he visto mucho en mi vida, de muchas personas que llegan buscando algo y después de obtenerlo ya no quieren más. Como los leprosos, igualitos. Se van, ya me sanó, era lo que quería. Chao, Jesús. Si un día me vuelvo a enfermar, vuelvo a ti. Si un día vuelvo a estar en problemas, entonces regreso a ti. ¿Ustedes creen que es la manera correcta? Mira, si tú llegaste a Dios por una necesidad, está bien, no importa, porque a todos nos pasó. Pero nunca se te olvide que Dios es el que sana, el que suple, el que te levanta. Tú no necesitas un milagro, tú necesitas a Dios, al Dios de los milagros. No te enamores de las cosas que Dios hace, enamórate del Dios que hace las cosas. Búscalo a Él, mantente a Él. Eso es un corazón agradecido. Cuando siempre vuelves, Dios lo hizo, aquí estoy, Dios. Esta vez no para pedirte, esta vez estoy para decirte gracias, porque lo hiciste otra vez, porque nunca paras, porque siempre eres bueno, porque siempre estás conmigo. Ese es el corazón de una persona que agradece. Dios espera que le agradezcas. En segunda carta a los Corintios 9 versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está hablando otra vez de dar, pero sigue leyendo conmigo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito:
repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Escucha, una de las formas más poderosas de agradecer es dando. Y no puedo quitarte este principio porque está aquí en la palabra. Y si tú lees esto en contexto, te darás cuenta que así es. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que estemos enriquecidos en todas las cosas. Aquí lo dice, que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad. Entonces tú das porque Dios te ha dado mucho. Cuando damos, hacemos es con alegría, en agradecimiento, porque decimos: Señor, tú me has dado tanto, yo no voy a dejar todo para mí. Yo aparto para ti una parte, porque quiero que en tu obra haya bendición. Y vengo aquí, y es la manera también que usamos para agradecer a Dios. Esto lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Es una bendición, es una ofrenda en las manos de un cristiano, es una expresión de agradecimiento a Dios. Se acabaron los amenes esta mañana. ¿Qué pasó? Es verdad, es una forma de agradecer a Dios. Tú dices: Señor, gracias, tu palabra me ha transformado, tu palabra ha hecho tantas cosas en mí. Yo quiero sembrar, yo quiero dar, yo quiero ser una persona que bendice. ¿Por qué no? Es una bendición, ¿o no? Pablo dijo: es mucho dar de lo que Dios les ha dado económicamente, cuando en ustedes hemos sembrado la buena palabra que les ha salvado sus almas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nosotros digamos: Señor, estamos agradecidos, ahora queremos dar. Y esa es la manera de mostrar que estamos agradecidos, porque nosotros damos por agradecimiento también. Sí, yo sé, lo hacemos por obediencia, pero también lo hacemos por agradecimiento. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en sus vidas? Díganme, ¿Dios ha sido bueno o no? Dios ha sido bueno. Entonces damos, y de esa forma le decimos a Dios: gracias, Señor, gracias, gracias. Y aquí nosotros no somos una iglesia que manipula con el dinero. Ustedes saben que no es así esta iglesia. Ese no es nuestro estilo. Aquí incluso casi ni hablamos de esas cosas, porque mucha gente está predispuesta. Pero ¿qué hacemos? Tomamos las ofrendas, tomamos los diezmos, porque es lo que la palabra de Dios enseña. Pero no estamos nunca presionando ni manipulando a alguien para que dé. Lo hacemos motivándoles, porque es lo que la palabra de Dios dice. Además, hay mucha bendición en dar, ¿no? Lo leíamos ahora, hay más bendición en dar que en recibir. Es una bendición dar. Entonces al final del servicio siempre tomamos ofrendas y tomamos diezmos después de la predicación. Y no lo hacemos tomando un tiempo extendido, largo, no. Ahora es momento de ofrendar, de diezmar. Los que quieran voluntariamente hacerlo, háganlo. Y ese es nuestro estilo. Y creo que es una bendición. Nos hemos dado cuenta que podemos ser muy bendecidos sin manipular la gente, que esta iglesia crece, avanza, y hay todo lo que se necesita sin estar tratando de manejar a las personas en sus emociones con respecto a eso. Y eso es una bendición, ¿no creen? Dios es bueno. Esta es una iglesia muy bendecida, pero muy bendecida. Entonces usted termina de escuchar la palabra y dices: no, hoy no me gustó el sermón, hoy yo no ofrendo. No, hoy no me gustó saber. No, mira, eso es una cosa de cada uno, y Dios ve la decisión del corazón. Pero yo no puedo dejar de enseñarte algo que la Biblia dice, porque ofrendar, dar, es una expresión de gratitud. Es una expresión de gratitud. Hay personas que han sido muy buenas conmigo, muy generosas conmigo en algún problema que he tenido, me han ayudado en algo. Entonces yo digo: no, yo tengo que de alguna manera agradecerle. Y de algo digo: mira, quiero darte esto. No, yo no te estoy cobrando. No lo hago porque me cobres, lo hago porque estoy agradecido. Por favor, recíbemelo, es con mucho amor. Y he aprendido ese principio, y eso libera, y eso abre puertas. Eso es una bendición tremenda, porque agradecer se expresa con el dar. Y eso se aplica no solo acá en la iglesia, se aplica en tu familia, se aplica en tu relación conyugal, eso se aplica con tus hijos, con tus papás, porque estás agradecido, tú das. Amén. Es una forma de agradecer, es una forma poderosísima de agradecer. Tú das. Hay un señor que barre acá la calle
que viene de la empresa de aseo y siempre lo veo, es un señor de la tercera edad. Y a mí no sé, me da como algo ver una persona de esa edad trabajando, barriendo una calle, recogiendo basura. Eso me conmueve mucho. Un señor que está trabajando a esa edad. Entonces yo voy y le digo: mira, aquí está, quiero darte para que almuerces hoy. Ay, de verdad, métamelo aquí, me dice. Y yo se lo meto en el bolsillo. De verdad. Y se va feliz. Entonces me he dado cuenta que a veces como que echo ojito a ver si estoy por ahí. Pero no importa, la otra vez estaba en la oficina mirando por la ventana y él estaba barriendo y era mirando a ver si está por ahí el que me da para el almuercito. Entonces bajé y le dije: ¿cómo estás? Bien, mira, para que almuerces hoy. Porque estoy agradecido por lo que haces. Eres un ejemplo para otras personas. Hay jóvenes vagos que no quieren trabajar y solo piden. Un señor de la tercera edad está trabajando, buscando el sustento. Eso es un ejemplo de vida, ¿no creen? Quiero ser agradecido, quiero darte. Y no estoy contándoles esto para gloriarme. Es algo sencillo. Son cosas sencillas en la vida que pueden cambiar el día a alguien. Alguien que está trabajando muy duro, esforzándose ahí, sacando de las fuerzas pocas que tiene, y que alguien le diga: ven, yo te doy para que almuerces. De pronto eso para él es como: wow, hoy tengo para almorzar. Yo creo que ni lo usa para almorzar. Pero el hecho de que uno se lo dé es algo como muy bonito. Siempre dar será una manera muy hermosa de expresar nuestra gratitud. Si tu hijo dices que estás agradecido con tus padres, dales algo. Honrar también es dar. Dales algo. No solo papá, necesito papá. Ya trabajan, ya están grandes y papá me regala para el bus. No sea tan conchudo, vaya y dele a su papá también. Bendígalo, dele una ofrenda a su mamá que tanto se esfuerza, que trabaja, que se desvela, que durante tantos años ha estado ahí. Tú puedes honrar a tus padres. Tú puedes honrar a esas personas que te bendicen, a esas personas que sirven. Eso es una bendición, porque eso desata también muchas bendiciones y es una forma poderosa de expresar nuestra gratitud. Pónganse de pie, por favor. Aleluya.